teológicos en IBIT, tomó estudios teológicos en IBIT y EBL-TC en el año 2019 al 2021. También trabajó en Visión Discipulado 72 y Cosecha 153, Nicaragua. Eso fue en el año 2020 y ya recientemente al 2023. Así que nuestros amados hermanos, demos la bienvenida a nuestro hermano Arnoldo Rojas Ramírez. Dios nos bendiga a cada uno de los hermanos. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Procedemos a orar para colocar en las manos del Señor a nuestro hermano Arnaldo Rojas. Oremos. Padre Celestial, en estos momentos te adoramos, te glorificamos, te bendecimos y te damos gracias por tu grande amor, misericordia y bondad. Gracias por la sangre derramada de tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario, quien resucitando al tercer día obró, Señor, la redención para todo lo que hemos creído y para este mundo. Te suplicamos, Señor, ahora que en nombre de Cristo, tu Hijo, bendiga a tu siervo, nuestro hermano Arnaldo. Que estas palabras que va a hablar, Señor, sean guiadas y dirigidas bajo tu Santo Espíritu y que hagan, Señor, morada en nuestros corazones. Que traspase, Señor, todo pensamiento y que nos permita, Señor, apropiarnos de ella y sobre todo, Señor, ponerla en práctica. Capacita tú de manera especial a tu siervo y danos receptividad a todo, Señor, para que podamos entenderla, comprenderla y así vivirla. Muchas gracias, Padre. Bendíganos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Adelante, mi amado hermano Arnaldo Rojas Ramírez. Adelante, mi hermano. Bendiciones, hermanos. Muy buenas noches. Dios les haya dado un día hermoso y bello este 20 de marzo. Por un lado caliente y por otro fresco. Es un gozo para mí estar delante de usted. Voy a pedir a nuestro hermano Jos si nos puede ayudar a compartir pantalla, por favor. Yo mandé una presentación en PowerPoint y el hermano pues va a poder ponerla si gusta en ese formato o en PDF si lo necesita después en el grupo para que puedan tenerlo como reseña. Quisiera aprovechar este momento y decirles una pequeña reflexión acerca de lo que significa el ministerio de Jesús. Hay muchos que hablan de Jesús todos los días, pero no tenemos mucha idea más que lo que está escrito en la Biblia. No tenemos imágenes, no tenemos videos, no tenemos películas, no tenemos mucha información acerca de Jesús, pero sí nos goza saber de que el Señor hizo su trabajo y según las escrituras vino acá, hermanos, y con tanto ahínco, con tanta energía, con tanta pasión, como se le dice en esta imagen que les estoy presentando, la pasión de Cristo. Él hizo un trabajo espectacular. Nadie podía haberlo hecho. Una misión solamente planificada allá en la eternidad, Dios mismo. En ese proceso que demostró no solo el amor que Dios tiene a la humanidad, sino el único amor, porque es el plan de salvación diseñado y que hoy nos muestra un camino también a nosotros que es en sí la parte más fuerte de poder reflexionar en esto. Quise iniciar con un pasaje de la Biblia y aproveché para seleccionar Romanos, en primer lugar, capítulo 9, versículo 5. Quiero decirles que dice así, en Reina Valera 1960, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
Entonces, el pueblo de Israel tuvo el privilegio de que a los suyos viniese Dios mismo y se hizo carne, aunque no lo recibieron. Pero ahora nos toca la labor de también llevar el mensaje a las naciones, a los gentiles. Ellos tenían, los israelitas, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Pero a través de la descendencia de ellos, hermanos, por medio sanguíneo, las genealogías señalan de que tenía que venir la promesa de Génesis 3:15 hasta llegar a nuestros días. Ya más de 2000 años que vino nuestro Señor, hizo su trabajo especial y de alguna manera nosotros tenemos que entender que ese trabajo nos llena a nosotros. Sin embargo, hasta donde leemos aquí en Romanos 9:5, implica que habla del Cristo, pero tenemos que pensar de que ese Cristo es Dios y ese Cristo es Jesús. Y lo dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, exactamente en el verso número 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Bueno, hablamos de Cristo, que era el Mesías, el ungido de Jehová, pero al hablar de Cristo, los judíos esperaban a Cristo. Aunque según la profecía, en el momento en que se cumple todos los tiempos, pues estaban más los magos que venían de otras tierras lejanas buscando la estrella, según las profecías, según los profetas. Los fariseos, los saduceos, el pueblo no estaba esperando a ese Cristo, pero ese Cristo es Jesucristo hombre, o sea, el Cristo y Jesús hombre. Ahora, en Hebreos capítulo número 9, versículo 15 dice la escritura: así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de herencia eterna. Bien, entonces el ministerio de Jesús, ustedes lo saben, que inicia entre dos pactos. Inicia terminando uno, iniciando otro. No he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. Y una vez que Juan 19:30 nos dice que Jesús, estando en la cruz, dijo consumado es, y después entregó el Espíritu, sucedió la muerte, para que interviniendo muerte, entonces la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados por Dios reciban la herencia eterna. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Y uno más que quiero leer, que es Hebreos capítulo 12, versículo 24, es que dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, con estos pasajes de Romanos 9:5, también con 1 Timoteo 2:5, Hebreos 9:15 y Hebreos 12:24, dejamos claro que Jesús, que Jesucristo, que el Cristo es el ministerio que teníamos cada uno de nosotros para poder conocer de que ese Señor venía a liberarnos. Entonces, voy a compartir pantalla y vamos a trabajar en esto. ¿Por qué? Porque en primer lugar quise desarrollar acá la presentación con la ayuda de ustedes para que todos trabajáramos en el sentido de que tuviéramos idea de que Jesucristo estaba aquí trabajando con nosotros. En este sentido, hermanos, va a servir de reflexión esta presentación en este foro y espero pues cumplir mi objetivo. Todas las fotografías que ustedes van a ver son de Tipitapa Centro, entonces pues van a tener una idea, ¿verdad?, de lo que estamos hablando. Bien, este es la agenda que quiero aprovechar y en esta agenda pues vamos a iniciar a hablar cómo inicia Jesús su ministerio y cómo podemos hacer una aplicación práctica a nosotros. Tenemos 6 puntos y espero abordarlo en estos minutos. Número 1, como dice acá Juan el Bautista.
En primer lugar, el mensaje de Jesús, los ayudantes de Jesús, la enseñanza con autoridad, echar fuera los espíritus malos y sanar a los enfermos. Bien, iniciamos con Juan el Bautista. Hermano, es sorprendente saber que nosotros siempre vamos a tener a alguien que está antes que nosotros. Siempre hubo alguien. Siempre alguien nos llevó al Evangelio, siempre alguien nos llevó a este momento de la predicación. Nosotros tenemos la oportunidad de tener a esa persona que nos llevó a los pies de Jesucristo, a veces que nos encaminó al ministerio. Muchos de nosotros no queríamos iniciar el ministerio, pero tuvimos que iniciarlo. Jesús también tuvo alguien que le anticipó su llegada. Esto es muy importante que lo consideremos cada uno de nosotros. En primer lugar, Juan el Bautista era un hombre que durante su ministerio se encargó de llevar a los pecadores al Cordero de Dios. No solamente esto, hermanos, sino de que Juan el Bautista tuvo la oportunidad, no solamente por ser el familiar de Jesús, alguien cercano a Jesús, sino porque Dios lo había elegido. Y esto hizo que de alguna manera funcionase el trabajo cuando Jesús vino de una manera sorprendente. Siempre Dios escoge a alguien, pero el ministerio de Juan el Bautista fue un ministerio de gloria. No ha habido, dice, otro profeta como él, lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Él fue el último profeta del Antiguo Testamento y pudiéramos decir que era alguien que, como escuchaba en un mensaje recientemente, tenía una santidad sorprendente. Tanto así que era una persona que vivía de una manera selectiva. Así quiero usar esa palabra, selectiva en su alimentación, en su vivienda y en su domicilio y la forma en que presentaba el mensaje. Era un hombre que presentaba el mensaje directamente y tenía autoridad. Tanto así que hasta el gobernante de su nación fue exhortado, amonestado por Juan. Juan preparaba al pueblo de Israel para la venida del Mesías, en este caso de Jesucristo. Y muchas veces necesitamos a Juan, porque los Juanes, hermanos, traen con su mensaje la reconciliación y traen el perdón. Traen también la salvación a través del bautismo. Recordemos de que Juan bautizaba para arrepentimiento. Por supuesto, él tuvo que bautizar a Jesús y hubo ahí algo que no se podía entender en esa conversación con Jesús al momento de ser bautizado, porque él, de alguna manera, pues más adelante vamos a entender por qué no quería bautizar a Jesús. Pero él quería que el pueblo conociese de que había salvación y que había perdón de los pecados y que necesitaban esperar de antemano al Señor Jesús o más bien al Cristo que esperaban tener de una manera más elocuente, de una manera más preparada. Entonces, pudiera decir que algunos puntos fuertes y logros que tenía Juan el Bautista es que fue un mensajero escogido por Dios para anunciar la venida de Jesucristo. ¿Cuántas veces nosotros pensamos de que Dios nos escoge para hacer un trabajo? Es cierto, tenemos algunos hermanos que tienen programas con financiamiento, pero los hermanos son los ángeles que Dios envía. Los hermanos son nuestros colaboradores, pero es Dios quien nos envía a hacer el trabajo. Esto es algo que debemos de comprenderlo. Nosotros, los que fuimos escogidos por Dios para anunciar la venida de Jesucristo, tenemos ese privilegio. Número 2, era un predicador cuyo tema central fue el arrepentimiento, hacer sendas de justicia. Su mensaje era bastante, y yo quiero decir extremadamente confrontador, presentar a Dios a las personas y que si las personas querían el arrepentimiento de sus pecados, tenían que dejar de practicar esa vida. Tenía un estilo de vida relevante, apartado de los lujos, y esto pues le permitía bastante vivir en santidad.
y vivir concentrado la misión que Dios lo había llamado. Y fue un hombre inflexible e íntegro para Dios. No importa hasta dónde pudo haber llegado, siempre lo hizo. Pero hubo debilidades y errores en el ministerio de Juan. En momentos difíciles tuvo una duda temporal acerca de la identidad de Jesús. Porque de alguna manera él quería saber quién era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no lo supo hasta el momento en que Jesús se presenta y él siente la revelación, pero él andaba buscando al Cristo. De alguna manera, todo tiene un tiempo. La duda es algo que a veces invade al siervo de Dios, al que está haciendo el trabajo de Dios. Al tomar decisiones, muchas veces se siente una frustración de no saber, de saber si va a cometer un error y va a haber consecuencias y va a ser criticado, pero esto es algo que también existe entre los siervos de Dios y es algo que existió entre los errores de Juan el Bautista. Lecciones de la vida de Juan es que Dios no garantiza una vida segura ni fácil a los que le sirven. Él fue decapitado, fue encerrado, hermanos, y la verdad que a veces la vida no termina con un final feliz entre los siervos de Dios. Número 2, cumplir con los deseos de Dios es la inversión más grande de nuestra vida. No exactamente agradarnos a nosotros mismos, agradar a los hombres, inclusive a veces ni siquiera agradar a la iglesia, porque en algunos casos la iglesia puede estar envanecida, pero agradar a Dios es la mayor inversión, y esto también Juan pudo practicarlo. Defender la verdad es más importante que la vida misma. También es sumamente importante que hay que defender la verdad. Entonces, ya tenemos una parte de lo que hemos estado hablando acerca de tener a alguien siempre en nuestro ministerio que nos guíe, alguien que nos pueda socorrer en el momento difícil, alguien que a veces sea el que va delante de nosotros. A veces son nuestros, como el apóstol Pablo y Timoteo, como el apóstol Pablo y Silas, ejemplo, como por decir algo. Siempre tenemos que tener un Juan de Bautista delante de nosotros. Pero viene ahora el mensaje de Jesús. Hermanos, el mensaje de Jesús era tan importante porque el mensaje de Jesús iba a ser un cambio trascendental. Algunos esperaban a Jesús de muchas maneras. Pero cuando fue bautizado Jesús por Juan el Bautista, pues realmente, como dice acá la lámina, no había mucho sentido que Jesús fuese bautizado, porque digamos que él no se le podía redarguir de pecado. Había algo que ahí en Juan se oponía y decía: ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre pecador, no soy digno ni desatar las correas de su sandalia? El perfecto Hijo de Dios. Así lo dijo Juan: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús dijo algo que es muy importante: deja, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto de la justicia del reino de Dios, hermano, es tan importante porque la justicia del reino de Dios tiene que ir también relacionada con el mismo reino. Busquen primero el reino de Dios y su justicia. La justicia es tan importante en el reino de Dios, en la salvación, en la gracia. Algunas veces no estaba la justicia en la ley, pero en la gracia, bueno, ahí está ampliamente demostrada que la justicia de Dios está para toda la humanidad. Es justo que haya salvación. No hay salvación para los ángeles que pecaron. Están condenados y están apresados allá en prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio, pero para el hombre pecador sí hay, hermano. Y este fue el mensaje de Jesús. Y entre otras cosas, bueno, podemos encontrar algunas explicaciones por qué Jesús fue bautizado por Juan. Uno, porque estaba confesando personalmente el pecado de la nación de Israel, quizás como lo hicieron Nehemías, Esdras, Moisés, Daniel, por ejemplo. Podría ser también una explicación porque estaba apoyando el ministerio de Juan el Bautista, los cuales los mismos adversarios de Juan iban a ser los mismos adversarios de Jesús. Estaba inaugurando su ministerio público
nos referimos a nuestro Señor Jesucristo, porque así estaba en las profecías. También se identificaba con los pecadores, aunque él nunca hubiese cometido pecado, porque él tenía que salvar a toda esa generación de pecado y haciéndose carne, dice la Escritura, poder rescatar a los que estaban sufriendo y como él mismo iba a experimentar. También tenemos una otra explicación que es por obediencia al Padre Celestial. Entonces, en ese plan, él tenía que mostrar ese camino de salvación a través del bautismo y es un ejemplo para quienes serían sus discípulos también. Y el mensaje de Jesús trae no solamente la gracia y la verdad según el Evangelio de Juan 1:17, y en este sentido, él mismo vino a predicar el año agradable del Señor, como dice Lucas 4:18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Todos nosotros experimentamos esto, hermano, de alguna manera cuando fuimos convertidos a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de los siervos que nos trajeron el Evangelio. Por supuesto que todos los que nos predicaron el Evangelio sienten pertenencia, de que de alguna manera manifestar y decir, estos son mis bautismos, esta persona, yo lo bauticé, yo lo llevé, yo lo traje, aunque sabemos que es nuestro Señor. Nosotros solo hacemos un trabajo. Juan 6:44 dice que el Señor Jesucristo dijo que nadie puede venir a Él si el Padre no lo trajere. El Padre hace un trabajo con cada uno de nosotros. Él nos va guiando con su misericordia, con su benignidad, con su bondad, y poco a poco nos envía mensajeros. Algunos no son convertidos cuando escuchan al primer mensajero, al segundo, al tercero, pero luego llega ese espíritu del Señor a tocar y compundir los corazones y a poder ser convertidos. Este es el mensaje, hermano, maravilloso que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Pero a continuación nos vienen ya los discípulos, los ayudantes, y todos somos importantes. Recientemente estábamos hablando en un mensaje acerca de 1 Corintios capítulo 12, cuando habla acerca de los dones espirituales y en especial habla que Cristo es el cuerpo y que cada uno es miembro en lo particular y que tenemos una función diferente dada por el Espíritu. A veces ni siquiera sabemos cuál es nuestra función, pero Dios hace de alguna manera una organización sorprendente a través del Espíritu Santo. A unos los envía a los judíos, como Pedro, a otros los envía a los gentiles, como Pablo, a otros los envía a la juventud, como Timoteo, o a otros los envía a la madurez, como Apolos. Y de este equipo de Jesús a veces necesitamos, hermanos, tener en cuenta que trabajamos como un cuerpo. Es cierto que somos congregaciones autónomas, como decimos, pero somos la iglesia del Señor. Este grupo de foro bíblico es la iglesia del Señor en cualquier parte del mundo que estemos. Si somos de los que hablamos un mismo idioma, nos entendemos y podemos trabajar de una y de otra manera. Y el trabajo de uno suma al trabajo global, aunque tenemos un trabajo en particular. Cada uno tiene un trabajo en particular, pero al final es un trabajo de equipo, el equipo de Jesús. Algo que me interesa mucho mencionar, por decir algo. Cada uno de nosotros en ese lugar que Dios nos ha seleccionado trabajar, en ese don espiritual que nos ha entregado para que después demos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, es como, va a tener unos altos y bajos. Nosotros le decimos altibajos. Va a haber esa sub y baja que vamos a tener. Y fíjense bien, quiero leer un pasaje en Hechos, exactamente en Hechos
22:7. Y caí al suelo, y una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y a veces, estimados hermanos, tenemos el hecho de que estamos ahí trabajando con Jesús. A veces tenemos el hecho que no nos sentimos que Jesús nos está llamando. Pensamos que este trabajo es ya de los predicadores anteriores. Pero sí, Dios nos llama a hacer un trabajo específico. Cuando usted no capta la atención que tiene que trabajar en ese espacio, en ese don espiritual que Dios le preparó, estimados hermanos, lamentablemente ese trabajo es pasado a otra persona, juntamente con las bendiciones, con el galardón que va a tener esa otra persona. ¿Cuántos de nosotros puede ser Pablo, Timoteo, Apolos? Y yo puse solamente esos ejemplos, que algunas veces nos sentimos indignos porque pensamos de que no tenemos la capacidad de poder desarrollar el trabajo que Dios nos está permitiendo y nos está llamando a realizar. A veces nos da miedo fracasar inclusive. A veces hasta hemos cometido faltas y graves, hermanos, como algunos de los apóstoles. Y tenemos que volvernos a encaminar, a hacer sendas derechas nuevamente para que los ojos no se salga del camino. Ese mismo apóstol Pablo, hermano, también experimentamos algo especial con el apóstol Pablo en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Esta vez dice la escritura así: y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. O sea, el procónsul, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, así se traduce su nombre, en griego, por cierto, procurando apartarle de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Paulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Estos son acontecimientos firmes que a veces tienen que tomar los siervos del Señor. Antes era alguien que no era creíble, Saulo de Tarso, luego Pablo en griego, y nos damos cuenta que él mismo, siendo antes uno que resistía la fe, también ahora se le presenta a Jesús, que también resiste al mensaje de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es tan importante. Y volviendo con la lámina que teníamos por acá, pudiera decirles que en el caso del equipo de Jesús, del ministerio hermano de Jesús, encontramos la autoridad que tenemos de parte del Padre. Nosotros no tenemos autoridad por nosotros mismos, pero el mismo Jesús decía: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo, la gracia y la verdad. Juan el Bautista era la antesala, el último profeta del Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret, él lleva un mensaje de buenas noticias y escoge a discípulos sin ninguna preparación. Él decidió prepararlos en el camino, en la práctica, aún con todas sus equivocaciones. Luego tienen los apóstoles, esos discípulos que son los apóstoles, llegaron a tener una gran comisión, que tenían que anunciar el evangelio a todas las naciones por medio de la iglesia. Y aquí me detengo un poco porque Lucas capítulo 9, versículo 1 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad
sobre todos los demonios y para sanar a enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Esto lo dice la escritura acá en Lucas capítulo 9. Ahora, ¿se imaginan ustedes, hermanos, aquí como parte de una reflexión? ¿Se imaginan ustedes estar pensando, hermanos, acerca de poder tener, qué increíble, la comisión de llevar el evangelio a todo el mundo, comenzando de Judea, Samaria, Galilea y hasta lo último de la tierra, a 12 personas sin preparación? Y a veces nos sentimos que preguntamos, ¿quién quiere ser predicador? ¿Quién quiere ser anciano? ¿Quién quiere ser diácono? Y las congregaciones no tienen muchas opciones. O sea, ¿por qué? Porque nadie anhela este trabajo espiritual. A veces ni siquiera escuchamos al Espíritu, porque en 1 Corintios 12 dice que es el Espíritu el que da dones a cada uno, a cada miembro le da un don. Ahora, les preguntaría yo a ustedes, hermanos, que estamos aquí presentes, y ustedes preguntarle a las congregaciones donde pertenecen, ¿qué dones tiene usted? ¿Qué dones tiene usted? Y usted dice, yo creo firmemente que mi trabajo es la enseñanza, es la predicación, es la diaconía, es las necesidades, la benevolencia. Y si usted tiene ese don, lo ha podido desarrollar, lo ha llevado a un máximo nivel. Recuerde que Dios tiene planes grandes, llevar el evangelio a todas las naciones. Ahora, si pudiéramos hacer un pequeño estudio nosotros de lo trascendental que ha sido nuestro trabajo para llevar ese evangelio, la parte que nos corresponde, al menos los nicaragüenses en Nicaragua, los de Guatemala en Guatemala, los de Estados Unidos en Estados Unidos, los de México en México. ¿Cuántas iglesias, cuántas congregaciones hay en cada país, en cada ciudad, en cada provincia, en cada departamento? Y en cuántos lugares no está presente la iglesia. Entonces, la preocupación es que Jesucristo hizo su trabajo. Juan el Bautista hizo su trabajo y lo pagó con sus muertes, la de Juan y la del Señor Jesús. Los apóstoles también, hermano. Pero ahora nos toca a nosotros. Y ellos tenían autoridad de parte del Señor. Ahora nos toca a nosotros. Sin embargo, como pueden ver acá en la lámina, volvemos nuevamente y dice acá que de alguna manera nos toca a nosotros el crecimiento. Y estoy hablando acá del cuarto punto, el crecimiento, los discípulos, la iglesia del primer siglo. Una iglesia que se caracterizó por ser unánime, por trabajar juntos, también tenían problemas, definitivamente. No tenían todo el Nuevo Testamento, no tenían toda la profecía, la ciencia, pero también se les dio algunos privilegios que nosotros no tenemos, como eran los dones sobrenaturales, los dones que podían sanar enfermedades, totalmente restituir miembros físicos que no existían, volver a la vista a las personas, o como el apóstol Pablo, dejar ciego a Bar Jesús. Pero hermanos, quizás no tenemos ya los dones sobrenaturales, pero tenemos los dones naturales. Tenemos el don de la fe, tenemos el don de tener la autoridad del Señor. Y esto lo dice Lucas capítulo 10, versículo 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, quienes envió de 2 en 2 de él a toda ciudad y a donde él había de ir. Bueno, era una antesala también después de que Jesús enviaba a esos 70 donde él iba a ir después. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y pueden seguir leyendo el capítulo número 10. Esto eran los discípulos, la iglesia del primer siglo, los primeros 70 convertidos de los 12 apóstoles, y después el número era de 120 en el tiempo antes del Hechos capítulo 2. Y después el número creció a 3,000 aproximadamente, después a 4,000 y después sucesivamente. Y cuando llegó la persecución, entonces fueron esparciendo las congregaciones, que es la última parte que estoy aquí observando en la parte de la autoridad. Y con esta madurez se crearon los ancianos en las congregaciones. Qué difícil, hermano, es a veces tener
este tipo de organización en Nicaragua. Tan solo hay en la actualidad 4 congregaciones organizadas, 2 en Managua, 2 en León. Y hemos tenido la oportunidad de tener más congregaciones organizadas, pero han dejado por problemas que sucedieron. Aproximadamente 3 congregaciones han dejado, fuesen 7 en todo el país. Y pensamos, a veces no hay atractivo, motivación para anhelar el obispado. Pero tenemos que seguir construyendo el reino ahora mismo. Tenemos que pensar en la promesa de llevar el evangelio a todo el mundo, hermano. Un reino de Dios que no es cuestión de comida, bebida, es de justicia, de paz, de gozo en el Espíritu Santo. Es el reino que se lleva en el corazón. Es el ministerio puesto en acción. Es la palabra, es el logos. Es el verbo hecho carne. Es la enseñanza, es ir a las comunidades. No solamente pensar en la congregación que tenemos que salir. Y si ya hay personas ahí capacitadas, hay que ir a buscar otros lugares. Y a veces no tenemos recursos, a veces no tenemos cómo trabajar, pero tenemos el gozo y Dios nos acuerpa con su autoridad. Pero hay personas que se ponen en contra y para eso necesitamos orar mucho. Clamar al Señor, hermano. La juventud, por decir algo, es uno de los que escuchan más a los demonios. Es cierto, estamos hablando de que en los tiempos de Jesús, antes que muriera, los demonios podían posesionarse de un cuerpo y después de que Jesús murió ya no puede, están limitados, pero están trabajando con doctrinas de demonios. Y muchas personas predican, dice la Escritura en 2 Timoteo capítulo número 4, doctrina de demonios. Y si nosotros pensamos, los demonios trabajan y están organizados. Dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra los gobernadores de las tinieblas, contra principados, contra huestes espirituales de maldad. Ellos están súper organizados. Y algunos son enviados para derrotarnos a nosotros, hermanos. Como dijo Jesús, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y algunas veces no va a ser enviado ni un príncipe de las tinieblas, ni un gobernador de las tinieblas, ni una potestad de las tinieblas, ni una hueste espiritual. Satanás mismo se encarga de alguno de nosotros. Como le dijo Jesús al apóstol Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Y yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Ni siquiera le dijo el Señor Jesús, yo te voy a defender. Yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. Y la oración es algo muy importante. Recuerden que acabamos de decir, la mies es mucha. Jesús dijo, los obreros pocos. Rueguen, oren al Señor, hermano, que envíe obreros a su mies. Y finalmente, sanar a los enfermos. Y si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la congregación, úngale con aceite y dice, y oren por él, y la oración de fe salvará al enfermo, sanará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Hermano, Dios nos ha enviado a predicar el evangelio, pero a veces se nos presentan muchos enfermos, a veces se nos presentan muchos, pero muchos, aparte de enfermos, se nos presentan también opositores al mensaje de Dios, anticristos, y debemos de estar preparados. Pero antes de llevar el mensaje, antes de hacer nuestro ministerio, la parte que nos corresponde, debemos de orar para no fracasar. Ustedes miran un barril aquí, no sé qué idea les da el barril. Estoy casi en lo último, les puedo decir, estoy terminando y después de eso solo me despido, pero con unas preguntas, pero acá tenemos un barril y les voy a contar una anécdota. En un país muy lejano hubo una sequía increíble, pero después de pasar mucho tiempo con la sequía, las personas estaban anhelando el agua y por fin Dios les envió el agua, y cuando ya cambió el aspecto del cielo y se sentía que iba a llover, todo el mundo estaba esperando hasta que llegó la noche.
y no cayó agua. Entonces, un hombre dijo, lo primero que quiero hacer es, voy a poner un barril para que cuando caiga el agua sobre el techo, entonces se llene el barril. Se llene el barril. Y de alguna manera tener esa agua, y lo primero que voy a hacer es levantarme y bañarme y echarme mucha agua fresca. Sentir esa agua fresca. Ese es mi mayor anhelo. El hombre esperó y llegó la noche y al final el cansancio lo estaba esperando y no llovió, entonces agarró, se levantó y puso el barril y se fue a acostar. Allá en las horas de la madrugada se escuchó la lluvia en el techo, así, y comenzó a caer una gran cantidad de lluvia y él un poco estaba como adormecido, pues se recordó que estaba cayendo la lluvia y dijo, Dios escuchó mi oración, mañana me levanto a bañar. Sin embargo, ¿qué creen ustedes que pasó cuando se levantó? No sé, podrán tener muchas ideas, pero si alguien quiere decir alguna, puede abrir su micrófono y decirle, ¿qué creen? Adivinen, adivinador. ¿Qué sucedió cuando se levantó en la madrugada? No estaba lleno de agua el barril. ¿Y por qué no estaba lleno, hermano Jorge? Porque estaba soñando. Bueno, le quiero decir, sí llovió, era real, pero el barril lo había puesto al revés. Y todo el agua no había entrado en el barril, sino que se había esparcido y él no pudo cumplir su sueño. Y esta historia a veces nos pasa a nosotros en el ministerio. Nos pasa en nuestros hogares, en nuestros negocios, en las congregaciones, hermanos, que le pedimos al Señor, pero hay un detalle tan importante como es poner el recipiente para que se llene el Espíritu Santo. Recuerden que dice que el apóstol Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. A veces pedimos el Espíritu Santo a gotitas, lo tenemos a gotitas y debiéramos de estar llenos del Espíritu Santo. Y esas es las 3 preguntas que quiero realizarles, hermanos, y con esto concluyo. Y las tengo aquí al final. Y es este. Bien, Jesús cumplió su ministerio. Ahora yo les pregunto en primer lugar a cada uno de los que estamos acá, ¿cuál es tu ministerio? ¿Tú sabes qué te ha dicho el Espíritu Santo que tienes que hacer? En segundo lugar, si sabes cuál es tu ministerio, ¿estás obedeciendo a tu llamado? ¿O te estás resistiendo? ¿O estás en contra? ¿O estás buscando cómo no desarrollar al máximo ese ministerio? Y la pregunta final, que es la tercera, ¿cuál es tu visión espiritual? ¿Qué quieres lograr mientras Dios te da vida? Hermano, puede llegar hasta donde tú quieras. Eso lo decide tú mismo. Puedes tener un ministerio exitoso, un ministerio mediocre. Y cuando digo mediocre, no es que está totalmente mal, porque está al medio. Llegaste a la mitad. Pero Dios dio dones. A uno le dio 5, a otro le dio 2, a otro le dio 1. Pero tenemos que trabajar. La suma de todo el trabajo, hermano, va a ser sorprendente. ¿No les parece a ustedes que el ministerio de Jesús, de Juan el Bautista, de los apóstoles, de los discípulos del primer siglo, nos dan un ejemplo que ellos iban, hermano, miren, haciendo un trabajo al extremo y nosotros vamos demasiado lejos? No sé si esto podría despertar como una reflexión para nosotros, pero si estamos trabajando para el Señor, hay que hacer el sprint. O sea, no hay que ir como un maratón despacio. Creo que tenemos que ir al sprint. Tenemos que pedirle al Señor que envíe obreros a su mies, porque Él inició su ministerio, pero nosotros vamos a continuarlo. Y no sé si nosotros lo vamos a terminar, posiblemente. Pero el Señor Jesús dijo allá en Apocalipsis 22:12, he aquí que vengo pronto
y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Que el Señor le bendiga. Muchas gracias, mi hermano Arnaldo Rojas, por esta exposición, hermano, tan preciosa como lo ha sido el ministerio de Jesús. Y es que, hermano, hay tantas cosas, hermano, que realmente nos vienen a llenar, como lo ha sido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, un ministerio completo, un ministerio con un gran propósito. Y sabemos, hermano, que el ministerio de Jesús conllevó a un gran propósito y fue siempre la salvación de las almas, de la salvación del mundo. Ahora, hermano Arnaldo, es bastante reflexivo en esta noche poder reflexionar, valga la redundancia, de realmente cómo estamos llevando hoy nuestro ministerio. Es una interrogante que nos deja, hermano, bombardeando nuestro cerebro. Realmente, ¿cómo estamos llevando ese ministerio? ¿Estaremos en el ministerio que realmente se nos ha sido dada o estaremos llevando un ministerio que no nos toca llevar? Y es que, hermano Arnaldo, yo quiero hacerle una pregunta a través de este tema. ¿Cómo podemos ver si el ministerio que yo estoy ejerciendo es el ministerio que me corresponde llevar? ¿Cómo puedo yo ver si ese ministerio es el que yo debo de llevar? Porque nos hemos encontrado en el camino que hay hermanos que están ejerciendo un ministerio, pero que no es el ministerio de ellos. El ministerio de Dios es otro campo donde ellos deben de estar. ¿Cómo podríamos nosotros ver esto, hermano Arnaldo? Gracias, hermano, por la oportunidad. Creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento. Unas respuestas están, por supuesto, en la Biblia. En 1 Corintios capítulo 12 dice que el Espíritu mismo va a entregar un trabajo a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo se encarga de dar. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de ese llamado que tiene el Espíritu Santo? Porque en primer lugar, pues, cuando Dios llama, cuando Dios faculta, cuando Dios nos da autoridad, no hay nadie que se pueda oponer, excepto nosotros mismos de no quererlo hacer, como fue el caso de Jonás, ¿verdad? Que no quería, estaba resistiendo ir a Nínive para poder salvar a esas personas por medio de la predicación del Evangelio. Tenía una indisposición que a veces puede ser que haya en nosotros. Pero cuando yo creo que la Escritura nos dice, como el apóstol Pablo, siervo de Jesucristo, llamado para predicar a los gentiles. O sea, el apóstol Pablo creo que descubrió ese proceso. En un momento él estaba predicando, estaba en la sinagoga, pero después dice, no, definitivamente Dios me mandó a buscar a los gentiles, y también está en las profecías del Antiguo Testamento. Creo que algo que nos puede ayudar, uno, es orar, pedirle al Señor, Señor, ¿dónde quieres que te sirva? Y en segundo lugar, una de las cosas más maravillosas puede ser donde más te guste servir. Porque muchos de nosotros, como nuestro hermano que dirigió alabanza, tal vez iniciamos y no éramos directores de alabanza, pero nos gustó y mejoramos, solo es que no lo sabíamos. Era una vasija que no tenía forma, pero tenemos que esforzarnos. Lo importante en esto, hermano Rigoberto y hermanos consiervos, es esforzarnos. Podemos ser buenos oradores, podemos ser buenos evangelistas en la calle, podemos ser personas que pudiéramos ayudar en las necesidades. Quizás inclusive ser obispos de la iglesia requiere anhelarlo, o sea, realmente le quiere servir a Dios. Los profetas siempre decían, Señor, heme aquí. Donde tú me envíes, iré yo. No había muchas condiciones. Hoy queríamos condiciones. No es fácil pensar que nosotros tenemos que iniciar otra vez. Cuando ya tenemos una comodidad, pues no queremos salir de esa comodidad, y es el caso de Jonás. Yo creo que muchos de nosotros debiéramos de darnos a la oportunidad, porque lo dice el apóstol Pablo. Estaban solícitos los hermanos en Filipo, pero les faltaba, en Tesalonicenses, pero les faltaba la oportunidad.
Entonces, darnos la oportunidad. Si no nos dan la oportunidad en nuestras congregaciones, solicitar la oportunidad, hermano, me permite, me voy a preparar y ir redescubriendo en nosotros mismos lo que ya Dios puso, la semilla, Dios puso la simiente. Solo es ir probando, posiblemente no es en la predicación, posiblemente es en la diaconía, y ahí hago un trabajo espectacular. Ahora, si alguien tiene dos dones, pues no está malo. Los obispos a veces dicen que son buenos a enseñar y a predicar. Pero si siempre estamos esperando que alguien nos diga, no, vos tenés el don de tal, y posiblemente sí tengan la razón nuestros hermanos que tienen mucha experiencia y nos dicen, tú tienes la razón, pero tal vez podemos tener el miedo y no queremos iniciar porque a veces queremos que las cosas sucedan perfectas, que no nos equivoquemos, pero no es verdad, no va a ser así. Es cuestión de involucrarnos, hermanos. Por eso puse ahí en una de las láminas, ministerio en acción, porque somos la iglesia de Cristo, tenemos la palabra de verdad, tenemos la doctrina verdadera, pero a veces no la practicamos, o si la practicamos es en dosis pequeñas y somos selectivos, esto sí, esto no. Entonces es cuestión de ponernos a trabajar y darnos cuenta dónde somos útiles. Gracias, hermano, no sé si ayudo con la respuesta. No, bastante, hermano, bastante. Su respuesta es bastante directa, concisa, hermano, y concreta, hermano. Y realmente gracias, hermano, por darnos estas respuestas que nos vienen a ayudar a poder cada día a ir alimentando ese ministerio que el Señor nos ha dado. Muy bien, mis amados hermanos, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, agradecemos este tema que agradecemos a nuestro hermano Arnaldo Rojas por este tema que ha disertado, un tema muy interesante. Y voy a abrir los micrófonos para nuestro hermano Douglas Cajina desde Panamá. Él trae a cargo en esta noche el tiempo de los comentarios y las preguntas. Adelante, mi amado hermano Douglas Cajina. Buenas noches, bendiciones para todos. Amén. Interesante, decía el hermano Arnaldo, los profetas tenían la disposición, heme aquí, recuerdo Isaías, aunque no tenían las mejores condiciones. Sin embargo, el hermano decía, hoy pretendemos primero las condiciones y después, si nos parece, obedecemos. Interesante. Bueno, hermanos, buenas noches a todos. Quisiera pues dar la oportunidad a aquellos que tienen la manito levantada, si hay alguien, le agradezco. Si alguien quiere participar, yo no veo acá algunas manitos levantadas, a ver. No, tan tímido. Oye, hermano, no veo ninguna mano. Hermano Rigo, no veo Hermano, nuestro ningún. hermano Pedro Batres está levantando la mano y también nuestro hermano Carlos Neri. No veo acá, mire, discúlpenme, pero no, le ayudo ahí la asistencia, le agradezco la asistencia. Adelante, hermano Pedro, adelante, buenas noches. Muy buenas noches, hermanos. Solamente que la lección de esta noche nos hace reflexionar en cuanto a una mayor responsabilidad, mayor entrega de parte de aquellos que estamos entregados a pregonar la buena nueva de salvación. El mundo es tan desafiante como lo fue en la época de Jesucristo y de los apóstoles. Hay situaciones realmente fuertes en el exterior que desafían a la iglesia para abandonar la vida pasiva, abandonar la vida de inercia y poder convertirse en pregoneros de la verdad. Invertir incluso no solamente tiempo y energía, sino invertir dinero para poder aprovechar los métodos modernos para la divulgación del evangelio, la radio, la televisión y ahora la tecnología con internet. Entonces necesitamos tomar conciencia en cuanto a seguir las huellas de Jesucristo, las huellas de Juan el Bautista y de todos aquellos hombres valientes que incluso estaban resueltos a ofrendar su misma vida para continuar pregonando el evangelio y morir en esa labor. Es lo que se necesita hoy. Realmente se nota una pasividad en la hermandad en todas partes. Y esto debería de cambiar comenzando por nosotros mismos.
Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Hermano Neri, adelante. Buenas noches. Después el hermano Arnaldo, si tiene algo para complementar la intervención. Adelante, hermano. Buenas noches. Primeramente, agradecerle a Dios por su hermosa palabra y agradecerle también al hermano Arnaldo por su tema, hermano. Muchas gracias. Nos hace reflexionar, nos hace meditar, ¿verdad? Una vez más en nuestro ministerio en que estamos trabajando. Mira, hermano, a mí, yo siempre podría equivocarme, pero siempre he dicho que cuando uno desea hacer las cosas y las desea hacer de corazón, el Señor siempre va a ayudar y nos va a apoyar. ¿Cómo sabemos que estamos haciendo las cosas correctas? Primeramente cuando lo ponemos a Él primero, ¿verdad? Cuando lo queremos hacer para darle la gloria y la honra a Él. Y las cosas se le van a facilitar, se van a ir moviendo muy fácil, porque realmente estás en lo correcto. Cuando empiezan a haber trabas y que esto y lo otro, entonces ahí es una señal de que no, tal vez no es lo correcto, pero siempre, siempre en oración y pidiendo la guía, nunca olvidando que tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que Él es el que nos va a guiar y nos va a ir guiando por el camino correcto, hermanos. Y sí, muy hermoso el ministerio del Señor. Vino, lo cumplió. También Juan el Bautista, como Pablo, como Pedro y como muchos de los apóstoles. Esos son los ejemplos que el Señor ha puesto en su palabra para que cada uno de nosotros los miremos, porque vamos a pasar por momentos difíciles en la vida, como Pablo los pasó, como el mismo Pedro, pero nos da la fortaleza, hermanos, para seguir adelante y cumplirla. Muchas gracias, hermano, por su tema. Fue algo muy hermoso. Gracias. Buenas noches. Hermano Arnaldo. Y luego el hermano René Rosas. Hermano Arnaldo. Sí, sí, hermano, si le damos espacio al hermano René y al hermano Perfecto. Joel, tal vez me deje Ok. un poquito atrás. Hermano René y luego el hermano Joel entonces. Gracias, mi hermano Douglas. Gracias, hermano Arnaldo. La verdad está en que cuando yo pienso en el ministerio de Jesús, como usted lo ha presentado, hermano Arnaldo, me doy cuenta que hay dos proposiciones que son reales, se desprenden de su material, hermano, expuesto de forma magistral, diría yo, hermano, para nosotros hoy en esta noche. Y es que el ministerio de Jesús es un trabajo completado, en el sentido que Jesús lo completó su obra y claramente él dijo que él había completado la obra a la cual había sido enviado. Y por supuesto, aquellos que la palabra del Señor menciona como esos ejemplos que usted utilizó, pero al mismo tiempo el ministerio de Jesús es un ministerio, es un trabajo incompleto, porque nos lo designó a nosotros, el hecho de que el mundo entero sea alcanzado. Y es interesante el desafío que Jesús plantea cuando los discípulos de Jesús, al comentar sobre la grandiosidad del templo de Jerusalén, le hacen a Jesús tres preguntas puntuales. Allá en el libro de Mateo capítulo 24, eh, eh, Jesús había hablado acerca, él le responde precisamente acerca de ese templo grandioso, el cual sería destruido y no quedaría piedra sobre piedra. Y entonces le hacen a Jesús tres preguntas puntuales. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ¿cuándo será destruido ese templo? ¿Cuándo sucederá todo esto? ¿Cuál será cuáles son las señales de tu venida? Y ya recordamos seguramente lo que está allí en el libro de Mateo capítulo 24. Pero lo interesante es que Jesús habrá de responder una de esas preguntas, precisamente hablando del fin del mundo, porque Jesús también dijo, porque le preguntan a Jesús, ¿y cuándo será el fin del mundo? Eh, entonces él responde, y será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Yo siempre he dicho, hermano, que nosotros debemos de llevar el evangelio a todos los lugares posibles en nuestra generación, en nuestro tiempo, en nuestra geografía, en nuestra
en nuestra realidad actual en la que nosotros vivimos, porque nosotros de alguna manera tenemos que completar el ministerio de Jesús. Entonces, en este sentido, hermano, tenemos un gran reto y un gran costo que pagar. Muchos de nosotros no estamos muy dispuestos a pagar ese costo y puede hacer que por eso estemos muy cortos en el ministerio. Para mí es un gran desafío el tema, hermano, yo lo agradezco muchísimo de todo corazón y por supuesto que me pongo a pensar con las preguntas que usted hacía al final, reflexivas, ¿hasta dónde llega la visión que yo tengo en mi ministerio? ¿Cuál es el alcance? ¿Cuáles son los límites que yo mismo he trazado? ¿Y acaso entiendo que esos límites son nada más límites humanos que yo mismo he puesto? Porque el Dios, el cual me ha llamado, es un Dios ilimitado, sobre todo en los recursos que Él ha puesto a nuestra disposición. Muchísimas gracias, hermano. Me hace reflexionar mucho este tema. Hermano Joel, Ajá, hermano, buenas noches, o buenos días. Y aquí en Venezuela son las 12:20 de la noche. Bueno, hermano, yo me llevo algo para la cama, para pensar un poco en estos días, ¿no? Es el hecho de lo que tú decías. ¿Hasta qué punto yo le estoy dando al ministerio? Bueno, lo primero es, Cristo sabía exactamente cuándo iba a morir. Cristo sabía, aún mi hora no ha llegado. Él sabía cuáles eran sus momentos. Él sabía exactamente cuándo iba a morir, cuándo le tocaba actuar. Nosotros no. Nosotros simplemente sabemos que estamos viviendo en Cristo Jesús, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que algún día no va a venir a buscar Cristo si no viene antes. Esa es nuestra realidad. Basado en esa reflexión, nosotros deberíamos decir, cónchale, si yo no sé cuándo voy a morir, si yo sé que tengo un trabajo que hacer, como dices tú, debería darle premura a ese trabajo para cumplirlo en la medida de la posibilidad lo más pronto posible. Porque si yo muero mañana y Cristo me dice, mira, tú tenías un trabajo pendiente, ¿no? Oh, Señor, es que mira, estaba ocupado o estaba dándole rienda, estaba postergando la responsabilidad que tú me diste. Cuando estemos delante de Dios, vamos a decir, mire, eso era algo de premura. Hay algo que es interesante que es, debemos tener ese interés diario, ese interés constante, ese interés verdadero y sano por las almas que están perdidas, por las personas que están perdidas, por las personas que todavía desconocen de Cristo y que necesitan realmente de Él, y que nosotros sabemos que lo necesitan, y lo peor del caso es que nosotros sabemos que tenemos la respuesta en nuestras manos de cómo ayudarles y a veces guardamos tanto silencio, a veces no hacemos o no cumplimos el cometido. Como dijo el hermano, Cristo gallardamente pudo haber dicho en la cruz, consumado es. Gallardamente, mira lo que vine a hacer, aquí está, te lo muestro. Nosotros cuando somos escogidos por Dios, somos llamados, todos, hombres y mujeres de la iglesia de Cristo, todos son ministros, todos somos ministros. No nos tienen que parar al frente del púlpito, imponernos las manos y decir, oh hermano, te declaro ministro de la iglesia. No, porque todos somos ministros. Dice la Biblia, todos somos ministros de un nuevo pacto. Y si todos somos ministros de un nuevo pacto, ¿por qué? La pregunta es, ¿soy ministro competente de ese nuevo pacto? Porque yo soy ministro, la Biblia me hace el bautismo, aceptar, me hace ya ministro. Y al hacerme ministro me hace embajador de Cristo en la tierra, como si Dios hablase por medio de mí. Tengo la conciencia de la responsabilidad que eso implica para llevar las almas, para decirle a mis vecinos, Cristo te ama, decirle a mis vecinos, mira, hay una solución diferente. Cuando una persona a mí me dice, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de religión, a mí no me gusta hablar de eso, porque todos los evangélicos son lo mismo. Yo digo, mira,
yo le digo lo siguiente, mira, una pregunta, solo una pregunta. ¿Por qué existen los terapistas de pareja? ¿Por qué existen los terapistas de familia? ¿Por qué existen los psicólogos? Ah, no, pues la gente está loca. Bueno, digamos que sí. Pero existe por una razón muy sencilla. Todo ser humano tiene una relación con el otro. Todo ser humano tiene una relación con el otro. Todo. Y si tiene una relación con el otro, ya voy a terminar. Y si toda persona tiene relación con el otro, ¿hasta qué punto esa relación está bien? Desde el punto de vista del terapeuta, desde el punto de vista del psicólogo, hasta qué punto esa relación está bien. Tú tienes una relación con Dios, pero ¿cómo está esa relación? Y ese es mi trabajo, que tú te veas en la Biblia y digas si tu relación está de acuerdo a los parámetros y principios que Dios ha establecido desde siglos. Mírate ahí. Y si tú te ves ahí reflejado y tú dices, oye, estoy bien conforme a los principios bíblicos espirituales, no a principios éticos, porque la ética no te lleva al cielo, la Biblia sí. Entonces, de acuerdo a los principios bíblicos, tú ves ahí reflejados cómo está tu relación con Dios. Eso es lo que yo deseo que tú hagas, porque la Biblia es un espejo. Entonces, cuando tú te reflexiones allí, tu relación con Dios y la miras conforme a esos parámetros, tú mismo es el que vas a decir, mira cómo yo pensé que estaba y mira cómo estoy. Pero si no lo hacemos, si hay personas que sabemos que están graves y ni siquiera nos acercamos para decirle, mira, tengo una palabra que te puede ayudar. Entonces, gracias, hermano, por enseñarme y enseñarnos que tenemos una necesidad de premura, de ya para allá, de predicar el Evangelio a toda criatura. Disculpen la atención, ¿no, hermano? Hermana Realmente, Douglas, sí, hermano, antes que participe el hermano Milton Muñoz, quisiera exacto. solo puntualizar algo rapidito. Voy a compartir esta preocupación que tenemos todos, saber si estamos aprobados por Dios. A veces nos llega a pensar qué podemos hacer. Fíjense, por ejemplo, este es un trabajo que hicimos un grupo de hermanos en Nicaragua y es un directorio nacional que se hizo en el 2021 con un propósito de ver cuántas congregaciones somos en Nicaragua. Y este es un proceso investigativo, quizás hay más, pero logramos alcanzar que existían 234 congregaciones en Nicaragua en el 2021. Y hay 153 municipios en todo el país. En la investigación arrojó que estábamos cubriendo 87 municipios que representa el 56.86% de presencia nacional y que nos hacía falta 66 municipios de los 153, que la mayoría están en la zona atlántica del país, y eso arroja una idea de 43%. Por ejemplo, les pudiera decir que somos 15 departamentos y 2 regiones autónomas, y esas son las congregaciones que existen por cada uno de esos departamentos y esas regiones autónomas. Tenemos también el detalle en este documento que también se lo vamos a compartir al hermano, creo que ya lo tiene el hermano Chamal, y si quieren pueden tener una idea. Costó un poquito el trabajo, este trabajo fue en base a otros hermanos que habían hecho trabajos parciales en diferentes años. Pero con esta información, por ejemplo, nos llevó a pensar de que debemos de orar mucho, porque no lo podemos hacer solos, hermano. Algunos de nosotros ya estamos adultos, ya no tenemos 20 años, 25 años. Algunos de nosotros ya nos sentimos cansados, pero podemos orar para que Dios envíe más obreros a su mies. No lo vamos a hacer solos. Hay muchos de los hermanos que están aquí y siempre hay en todos lados que pueden motivar a que muchos se integren a este trabajo. Y como ya les había dicho anteriormente, y las preguntas que decían algunos de los hermanos, por ejemplo, 1 de Corintios capítulo 12, versículo 11, por decir algo, dice el versículo 11, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y otro versículo que quisiera leer es que a veces pensamos solo como congregación, hermano, congregación en Tipitapa Centro, congregación en otro lado, pero dice
así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. El 13 dice, porque por un mismo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No importa, judío, griego, esclavos, libres, todo se nos dio a beber del mismo espíritu. Y fíjense el 14, que dice la escritura, además el cuerpo no es solo un miembro, el cuerpo es mucho, hermano. Hay muchos hermanos en las congregaciones que pudieran trabajar y debemos involucrarlos. Finalmente leo el 22 y el 24 y dice, antes bien, los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son a veces los más necesarios. El 24 dice, 26, perdón, dice así, también, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan. Y aquí solo quisiera puntualizar, hermanos, en este pasaje de la Escritura, lo penoso es cuando un líder se cae en pecado o tiene problemas financieros y lo dejamos ahí solo, hermano. No lloramos con él, no reímos con él. Yo creo que esto nos hace falta empatía también. Los que ya son predicadores, hermano, la familia dice, papá no nos da espacio, mi esposo no me da tiempo. O sea, es solo iglesia, 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 y no piensa en nosotros, porque a veces no hacemos esa parte. Pero hay otros que decidieron, como el apóstol Pablo, no tener, hermanos, no tener un solo don. Pero fíjese acá que la escritura nos dice, por ejemplo, la escritura nos dice aquí, hermano, por el que preguntaba en el chat, ¿cuáles dones? Bueno, Dios, algunos, Dios puso en la iglesia como apóstoles, ya terminaron, profetas, ya terminaron, maestros, pero otros hicieron milagros, pero otros sanan, otros ayudan, otros administran, otros tienen don de lengua. Cierto, algunos de los dones sobrenaturales no están, pero hermano, tenemos un camino más excelente. El versículo 31 dice, y es el amor. Y el amor nos hace hacer cosas maravillosas. Así que no solo pensemos de que podemos tener un recurso como saber qué nos falta, no como persona solamente, como iglesia nacional. Como iglesia, imagínense tener una idea de dónde no estamos. Allá están hermanos norteamericanos trabajando en Sudamérica. ¿En cuántos países no está la iglesia de Cristo? O solamente hay una y dos, tres. Nicaragua tiene 232 en 2021. Han crecido otras se han cerrado. Y hay algunos que están ahí en ese documento que no son de la iglesia de Cristo, que nosotros decimos nuestra congregación tradicional, hay Valdosta y esto, pero aún así debemos de saber dónde están ubicados. Nos damos una idea, pero lo principal es orar, porque Dios va a mandar, hermano. Pero si nosotros ya lo estamos haciendo, solo mejoremos. Es una opinión de su consiervo. Hermano Milton, disculpe la tardanza. Adelante, hermano Milton. Bien, buenas noches, hermano. Voy a hacer algún comentario sobre lo que nuestro hermano Arnaldo ha dicho, y si estoy equivocado, ruego al mismo hermano Arnaldo que me corrija, por favor. El tema, sin duda, que es un tema que en el primer siglo tenía sentido, mucho sentido. En el siglo XXI, la verdad es que yo veo por lo menos algunos impedimentos para el desarrollo normal de un cristiano a través de los dones, porque ser cristiano está definido por nuestra posición ante Dios, y nuestra posición ante Dios está definida por el don que Dios nos ha dado. Luego, ¿qué hace a un ministro de Dios? El don que Dios ha dado. Entonces, yo veo algunos impedimentos en el siglo XXI respecto de por qué la mayoría de los hermanos en las iglesias se mantienen pasivos. Y doy el primer ejemplo. La primera experiencia que yo tuve cuando salí de Chile, año 2005,
a ofrecer temas, seminarios en algunos países como Perú, Bolivia, Ecuador. La primera vez que salí a esos países, me encontré con el concepto, con la idea de el predicador responsable. Un concepto que desconocíamos en Chile, pero allá se daba esta función de un predicador, del predicador responsable. Y el predicador responsable normalmente era un hermano que venía o había salido del instituto bíblico. No tengo nada en contra de los institutos bíblicos, solo estoy dando lo que yo experimenté en esa época. Y este predicador responsable funcionaba como un paralelo del pastor evangélico. El pastor evangélico decide qué, cuándo y cómo se hacen las cosas. Bueno, el predicador responsable también funcionaba de ese modo. Entonces eso era un impedimento para que los miembros de las iglesias pudieran desarrollar sus habilidades, sus dones, sus capacidades. Si entendemos que Dios dio a cada uno un don, entonces yo tengo que saber finalmente cuál es mi lugar en la iglesia. ¿Qué función voy a cumplir en la iglesia? Entonces, un primer impedimento que yo vi en la época es el concepto predicador responsable, que era el que funcionaba como, repito, como el pastor evangélico y que determinaba qué, cómo, cuándo y por qué. Y eso era un impedimento, de alguna manera, para que otros miembros pudieran desarrollar dones en la iglesia, capacidades que Dios ha dado. Segundo, la forma en que nosotros desarrollamos nuestros servicios, especialmente el día domingo, limita un poco las cosas. Porque al final de cuentas, el día domingo especialmente, ¿cuántas personas son activas en la iglesia? El que ordena, el que predica, el que dirige la cena y la ofrenda. ¿Cuántas personas? 4 personas son activas en la iglesia. El resto somos pasivos. Lo único que hacemos como activo es cantar. El resto es pasivo, nada más. Entonces, creo que es una forma en que impide que los hermanos podamos desarrollar nuestras capacidades. Por ejemplo, yo leo un texto aquí en 1 Corintios 14, 26, cuando dice, cuando Pablo hablando en Corintios 14, desde el capítulo 11, 2 y 13 y 14, está hablando dentro del contexto de la iglesia reunida. Y parte de lo que dice en Corintios 14, 26 es, ¿qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno, fíjense en esta frase, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Cada uno. O sea, no era una participación de 3 o 4 en la iglesia, por lo menos en Corinto, sino más bien una participación más activa, de muchos más. Entonces, muchas veces esta forma que nosotros tenemos hoy en día, y que la hemos heredado no sé de quién, y históricamente no sé de dónde se ha heredado esto, pero esta forma que nosotros tenemos el día domingo, tenemos 4 hermanos que son activos, punto, y nada más. El resto somos pasivos. El resto escuchamos y lo más que hacemos es cantar y nada más. Entonces, ¿dónde está la participación más activa? Como Pablo lo plantea en 1 Corintios 14, 26. Entonces, esos son 2 puntos, hermanos, que quería compartir, que me parecen a mí que a veces son impedimentos para que los hermanos, la iglesia en general, sea más activa en su participación. Porque la iglesia está viendo ¿quién? El predicador responsable. Ah, bueno, él tiene el que predica, el que decide, el que maneja la ofrenda, el que decide lo que se hace o no se hace. Y el resto, nada. Entonces, hermano, la verdad es que uno tiene que a veces revisar las cosas que hacemos para que se adecúen a lo que nuestro hermano Arnaldo ha planteado en el día de hoy, que es un tema importante en cuanto a la función de cada uno en la iglesia. Eso es lo que quería compartir, hermano, y por favor, hermano Arnaldo, corríjame si estoy equivocado en lo que he planteado. Hermano, gracias.
Arnaldo, no sé si quieres contestar. Yo quería agregar algo, hermano, ¿me permiten? Sí, hermano. Por alguna razón, cuando el hermano, creo que fue el hermano Joel, hablaba sobre si sabemos, que generalmente sabemos que debemos ayudar a las personas y cómo hacerlo, pero no lo hacemos. En el chat tenemos a un hermano que hablaba de que se hace necesario hablar sobre los dones y enseñar a los hermanos al respecto. Pero por alguna razón se me viene a la mente cuando el hermano Joel estaba hablando, ¿no será que tenemos un problema que definir? Si realmente en las iglesias de Cristo hay pastores o asalariados. Yo creo que es importante determinar, si hablamos del llamado, si realmente estamos llamados, pues obviamente buscaremos la guía del Espíritu Santo. Pero ¿no será que en las iglesias hay más asalariados que pastores? Estamos más interesados, y voy a retomar el comentario que el hermano hizo. Cuando los profetas decían, Dios los llamaba, ellos decían, heme aquí, y no tenían muchas condiciones. Generalmente las condiciones eran adversas, precarias. Pero hoy, en el siglo XXI, como dice el hermano chileno, pretendemos primero las condiciones y después, si nos parece, obedecemos al llamado, entre comillas. Me interesa también el comentario. Nuestro pensamiento es local. Cuando Corintios, por ejemplo, que es lo que se ha citado, 1 Corintios, nos habla de que, si bien es cierto, somos muchos miembros, el cuerpo es uno. Sinceramente, en 25 años de estar en la iglesia, generalmente nuestro pensamiento es focalizado, local. ¿Hasta dónde nos afecta la falta de unidad? Y lo voy a decir con todo respeto, aquí hay hermanos maestros. Yo no siento que exista la unidad en el espíritu. No lo siento. Siento que, por ejemplo, tenemos actividades y si hay comida voy y paso un tiempo ameno, conversamos, comemos y hasta llevo comida para llevar. Pero ¿es realmente esa la unidad del espíritu? ¿Realmente las iglesias estamos unidas en el espíritu? Es interesante porque Arnaldo nos hablaba como un ejemplo, del trabajo investigativo del directorio, 232 congregaciones en Nicaragua. ¿Saben ustedes, hermanos, que la mayoría, no sé cuál es la realidad, la mayoría de congregaciones acá en Panamá ha sido producto de divisiones? Yo no sé si es una realidad en el país donde usted ministra. Por alguna razón, por divisiones, por disgustos entre hermanos, así comienzan nuevos grupos de fe y luego se constituyen iglesias. Pero por ese tipo de situaciones, imagínese usted hasta dónde estamos siguiendo la guía del Espíritu Santo. Preguntaba Arnaldo, nos falta empatía, lloramos con los que lloran, y el hermano Milton ha puesto, no un dedo, ha puesto la mano también. En el primer siglo tenía sentido y en el siglo XXI él ve un problema, el predicador responsable. En otras ocasiones hemos hablado, ¿no es esto lo que impide realmente que otros hermanos se desarrollen, se involucran y se sientan parte de la congregación? Aquí he conversado con algunos de ustedes en lo privado. Los norteamericanos llegan a Latinoamérica, están por un periodo y ellos se van y no adecuaron, no permitieron el desarrollo de los hermanos locales. Así que, decía Arnaldo, no hemos envejecido 50, 60, 70 años y escasas congregaciones con la estructura bíblica. ¿Por qué? ¿No será que el predicador responsable, el que hace todo, ha impedido el desarrollo de los dones, de los equipos de trabajo, de los ministerios en la iglesia local? ¿No será que, y con todo respeto se lo digo, ustedes me dirán, como decía el hermano Milton, ¿no será que el evangelista local tiene
no anhela preparar a hombres idóneos por temor a que Douglas está preparando a 2, 3 familias para que sean los pastores, pero después Douglas va a ser relegado en autoridad por estos 3 hombres que yo mismo he preparado. ¿No será eso la figura del predicador responsable, como diplomáticamente lo llamó el hermano Milton, lo que nos afecta? Ahora, me interesa y les voy a comentar rápidamente, me ha llevado mucho tiempo. Desde hace años aquí en Panamá, en las iglesias donde me ha tocado servir, el tercer domingo de cada mes, perdón, el último domingo de cada mes, he implementado en la clase dominical las mujeres por separado y los varones por separado, dando oportunidad a que las mujeres puedan desarrollarse. Ellas escogen quién canta, quién predica, quién va a hacer la oración, y la temática a desarrollar, por supuesto, es supervisada bajo las necesidades que tenemos. Pero esto ha hecho, o esto ha permitido que jovencitas estén desarrollando, digamos, el talento que tienen para cantar, o las hermanas para ministrar con la palabra a las otras hermanas, que también es bíblico, las más ancianas enseñan a las más jóvenes. Así que el último domingo de cada mes, por separado, igual se hace con los varones. Tenemos un rol, le toca al hermano tal traerle un devocional, las oraciones, y eso ha permitido pues que los hermanos se sientan parte de, y ya no son los 4 o 5 que siempre están figurando, sino nuevos hermanos. Me he tocado, no sé qué me dirán ustedes, cuando vienen visitas jóvenes, por ejemplo, aún a los jóvenes, si sienten el deseo de ser parte de una actividad de limpieza, de participar en una actividad, también es bienvenido. Y entonces llega un momento en que el joven o la persona se siente parte de. Yo creo que sería interesante revisar si nosotros somos los que de alguna manera hemos mal orientado o enseñado a que la mayoría de los hermanos estén pasivos. Gracias, hermano Arnaldo. Adelante. Hermano, solo quisiera decir algo al respecto. Uno, en primer lugar, recordarles la primera imagen que puse. Todo está muy importante. Antes de trabajar hay que orar, hay que pedirle a Dios sabiduría. Él la va a dar sin reproche y en abundancia. Hay que pedirle a Dios por nuestros amados hermanos en el pasado, lo que han hecho cosas buenas, tal vez también se han equivocado, los apóstoles lo hicieron, pero hay que orar, hermano, hay que orar antes de trabajar, saber dónde vamos a compartir. En segundo lugar, hermano, pues quiero mencionarle este pasaje de la Escritura, donde dice en 1 Corintios 3, que dice la Escritura acá, que pues dice es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno le concedió el Señor, ratificando lo que dice 1 Corintios 12. A cada uno le concedió el Señor algo. Bueno, pero algunos son apóstoles, otros son maestros, otros evangelistas, otros son diáconos. La cuestión es saber dónde puedes trabajar, pero es un cuerpo, hay muchos miembros. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo da Dios. Así que el que planta no es nada, ni el que riega, porque es Dios el que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega, esto es algo muy importante, hermano, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno va a recibir una recompensa, como había dicho en Apocalipsis 22:12, según su labor. Pero nosotros somos colaboradores de Dios. Y la congregación, la iglesia, es labranza de Dios, edificio de Dios. Los que estamos a cargo, hoy podemos estar a cargo a tiempo completo, mañana no. Hoy podemos ser evangelistas, mañana somos miembros, o somos colaboradores, o somos diáconos, no importa, pero algo que es muy importante, que cada uno debe de ver, es el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se manifestará, el día la va a declarar,
pues por el fuego será revelada. Y la obra, dice, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno, dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. Y una parte que también ayuda a esta respuesta es lo que habíamos hablado acá en una parte de la, si ustedes notan aquí, aquí está todo el trabajo. Mire, hermano, inició Jesús, pero antes estaba Juan, después los apóstoles, ellos ya murieron, la iglesia del primer siglo hizo un trabajo espectacular. Ahora nos toca a las congregaciones, pero necesitamos llevarlas a la madurez, que haya ancianos. Y no todos van a ser ancianos, no todos llenan los requisitos, pero tenemos que intentarlo. Yo creo que lo que tenemos que hacerle, como decía yo, es dinamizar el trabajo. Hermanos, la gente se está muriendo sin Cristo. Nuestras familiares, nuestra propia familia, hermano, hay muchos que no han obedecido al Evangelio y a veces porque no hay un espacio, un tiempo para ellos, para explicarles. Muchos de ellos, nuestros familiares, fueron cristianos y se han ido al mundo, hermano. Entonces, es cierto que tal vez no vamos a hacer lo que no podemos hacer, pero algo que sí podemos hacer es orar. Y después ponernos a trabajar en lo que Dios crea. Es una opinión de su humilde servidor. Hermano Jens, creo. Hermano Douglas, perdón, antes de que Sí, le demos el tiempo al hermano Gámez Sánchez, antes de que hablaran los dos hermanos que ya antecedieron, está levantando de qué ratos el hermano Jorge Cambronero desde Costa Rica. sí. Entonces, no sé si le Perfecto, puedo dar hermano. el tiempo Es al que, hermano Jorge Cambronero, hermano Douglas, disculpe. sí, antes de Jem, el hermano Jorge, y con ellos cerramos, ¿no? Yo creo que el tiempo de aportes y preguntas y respuestas nos hemos pasado un tantito, pero ha sido importante. Hermano Cambronero y luego el hermano Jens. Adelante, hermano. Muchas gracias, querido hermano, por darme la palabra. Hermano, yo creo que ya lo han dicho, pero yo vuelvo otra vez, como dicen, a molestar con esto, ¿verdad? Que bueno, el hermano Arnaldo dijo algo muy importante, ¿verdad? El confort. Muchas veces el confort nos lleva a estacionarnos en un solo lugar. ¿Verdad? Otra cosa que, como dijo el hermano chileno, yo no tengo nada contra las escuelas. Lo que pasa que no están enseñando a ser un verdadero ¿cómo se llama? Evangelista, sino que hacen como una especie de predicador estático. Entonces, salen de la escuela, vienen muy llenos de teología y todo esto, y entonces, ¿qué hacen? Sientan a todo el gremio ahí solamente a escuchar y a escuchar teología, y que cuándo será el fin del mundo, y que Apocalipsis, y toda esta serie de cosas, ¿verdad? Pero no están instruyendo a lo que Cristo vino a hacer, que era predicar el evangelio a toda criatura. Se olvidaron de las campañas, ahora dicen que las campañas ya no sirven para nada. Muchos hasta han cogido tratados de Iglesia de Cristo que dicen que eso no sirve porque las preguntas que hacían son preguntas como muy vanas, ¿verdad? Y entonces vienen con una mente en estacionarse en una iglesia a ganar su sueldo. ¿Ve? Pero vienen vacíos, no vienen con ganas de verdaderamente salvar el alma de la persona, así como el Señor nos enseñó que caminaba, sufría por nosotros, nos enseñó a eso. Los apóstoles murieron violentamente por salvar las almas, por hacer lo que Cristo había hecho. Y esa enseñanza la tenemos allí, pero nosotros no queremos. Hay algo que ese confort, ¿verdad? Ay, que qué miedo que ahora matan, que aquí, que allá, que llueve, que ya no voy a ir. Entonces, esa serie de detalles es la que nos tiene así, esa falta de valor, falta de fe, falta de amor por la obra, falta de amor por las personas. Mire, hoy en día prefieren darle a un perro una herencia, una casa, comen mejor que muchas personas que están botadas en la calle. Vale más un perro ahora que un ser humano que anda ahí bajo las drogas, a una prostituta, a un homosexual. Y entonces nosotros no competimos contra eso. El diablo nos está ganando. Y es por eso, porque no amamos la obra.
Ahí me disculpan, hermanos, pero es que en veces, ¿verdad? No sé, como que hay algo que necesitamos como mordernos para darle valor a lo que es la iglesia de Cristo verdadera, ¿verdad? Como decía el hermano, si somos, ¿por qué verdaderamente no salimos a relucir? Bueno, hermanos, muchas gracias, se lo agradezco mucho por haberme dado la palabra. Hermano Cambronero, creo que es importante porque nos retroalimentamos. Adelante, hermano Jens. Gracias, hermano Douglas. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos. Algo que nuestro Señor Jesucristo tuvo durante su ministerio, y es importante mencionarlo, fue que Él tenía que preparar su relevo. Él sabía que tenía que preparar a aquellos que iban a asumir la labor de ir y predicar el evangelio. Y una de las cosas que nosotros como ministros de Cristo es importante también que dentro de nuestro ministerio vayamos pensando en quién va a ser nuestro relevo. Actualmente el mundo se está moviendo, el mundo secular, de una manera en que hoy en día las empresas le dicen que cada puesto clave en una organización tiene que tener su background, tiene que tener quien lo vaya a sustituir, y usted puede ponerse a pensar en esta noche, ¿quién va a sustituirlo a usted en el ministerio? Nuestro Señor Jesucristo, no como el Hijo de Dios, sino Jesús como hombre, sabía que tenía una labor de preparar a hombres idóneos para encargarle la misión que él ya no podía continuar porque tenía que partir. Y eso es clave dentro también del ministerio de Jesús, la preparación de hombres idóneos encargados para continuar con la labor que él inició. Que Dios les bendiga, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Hermano, creo que hemos concluido. Disculpen si no no veo a nadie más acá con la mano levantada. Hermanos, el hermano hablaba de confort. Saben ustedes que en muchas ocasiones, bueno, ¿qué les digo? En Nicaragua yo inicié como director de alabanza. Aquí está Arnaldo, que da fe de eso. Y ahora pues me toca ministrar la palabra. Pero en cierta ocasión, y yo lo comenté cuando me dieron la oportunidad, un hermano predicador llega y saca 3, 4 bosquejos y dice, hermano Douglas, ¿tú sabes si yo ya prediqué esto acá? Necesitamos orar y reflexionar si ciertamente estamos cumpliendo con el anhelo de Dios, el llamado de Dios, perdón, y de buena gana, porque Arnaldo citaba a Jonás. Jonás primero no quería ir, huyó, hasta allá lo alcanzó el Señor y después no quería de buena gana predicar. Yo no sé cuántos de nosotros nos pasará lo mismo. Así que hermanos, gracias por el tema. Es un tema interesante. Yo creo que deberíamos continuar, ¿verdad? Con este tipo de temáticas. Hermano Rigo, adelante. Bendiciones para todos, hermanos. Muchas gracias, hermano Douglas, por moderar este tiempo y una vez más, en nombre de la plataforma de Varones en Acción, queremos agradecerle a nuestro hermano Arnaldo Rojas por disertar este tema tan interesante, tan importante y, hermano, opiniones muy importantes. Me encantó mucho la opinión del hermano Milton Muñoz, un comentario que yo creo que en el futuro se le debe de dar se le debe dar más amplitud a ese comentario, quizás tocar un tema más adelante basado a ese comentario,
que en realidad, pues, esos es uno de los puntos que han venido a dañar a la iglesia. Y yo le digo al hermano Milton, así en pocas palabras, hoy en día, el americano puede tener mucha gente a su alrededor que tiene dones, pero si no está graduado en un instituto no vale nada, no vale nada. Y eso es triste, eso es duro, porque no es el título el que le da el don a un hermano o a un ministerio. Y ojalá este tema lo podamos continuar más adelante, hermano Arnaldo, porque es un tema muy interesante. Yo creo que hay muchas interrogantes todavía, yo sé que hay muchas preguntas basado el tema y quizás en el futuro le vamos a poner el ministerio de Cristo parte 2. Creo que ese sería adelante. Así que yo de antemano quiero agradecerle mucho a nuestro hermano Arnaldo por este tema tan importante y agradecerle a todos los hermanos que han comentado, a todos los hermanos que han hecho sus preguntas muy interesantes. Así que vamos a cerrar con una oración. Vamos a ver si todavía nuestro hermano que despide está todavía conectado con nosotros. De 56 hermanos que estuvimos conectados, sabemos todavía 30. Vamos a pedirle entonces a nuestro hermano Omar Fuentes, ya que aquí todavía lo tenemos, a nuestro hermano José Omar Fuentes de Honduras. Él estará haciendo la oración final. Adelante, mi hermano José Omar Fuentes. Amén, hermano, bendiciones. Vamos a orar. Padre amado y eterno que está en los cielos, te damos las gracias, Señor, por esta gran oportunidad de haber participado de esta plataforma, de esa gran reflexión, Señor amado. Gracias, Señor, porque hay consiervos que se preocupan por las necesidades espirituales de cada uno de nosotros, Señor amado. Y es por ello que le damos las gracias, porque nos ayuda a aprender, a reflexionar sobre lo que está pasando en cada una de las congregaciones y a despertar esos momentos que necesitamos para hacer crecer las obras, Señor amado. Bendito sea, Señor, y le damos las gracias y la honra a su Hijo amado, Cristo Jesús, Señor, por venir a enseñar a cada uno de nosotros por medio de la palabra y para poder discernir y aprender, Señor. Gracias, Padre. Bendiga a cada uno de los que se conectó y a los que no pudieron, Señor, sus razones las tendrán, Padre amado. Gracias y bendiga a cada uno de los ministerios de nuestros amados hermanos. Bendiga a cada uno de los miembros. Bendiga a cada uno de sus predicadores comprometidos, Señor, siempre llevando esa semilla a cada lugar, Señor. Gracias, Padre. Ayúdenos a que podamos descansar después de este hermoso momento que llevamos, que nos dé descanso a nuestro cuerpo y a nuestra mente, Señor, para que sigamos el día postrero, Señor, a seguir llevando esa palabra suya a cada criatura. Dios bendiga este momento, Señor, y lo pedimos en el nombre de su amado Cristo Jesús. Amén.